hoy te vengo a destrozar la nostalgia. ¿Te diste cuenta de que hace exactamente 10 años que Ash Ketchum no gana una medalla de gimnasio de verdad? Sí. ¡10 malditos años! Desde el 19 de mayo de 2016, la franquicia nos robó la experiencia clásica de las medallas. Nos dio chapitas de cartón y nos metió en un sistema de puntos que rompió la magia de los gimnasios. Pero hoy, en la Pokeguarida, vamos a desenterrar toda la verdad. Te voy a mostrar cómo el anime intentó compensar este vacío con batallas clandestinas, rivalidades ocultas que duraron décadas, y cómo un líder de gimnasio nos arruinó el reencuentro más esperado de todo el Anipoke. Acércate, ponete cómodo, porque hoy te voy a contar la historia de la última medalla y de todas las que nos robaron después. ¡Aú! La última medalla real y la depresión de Ash. Viajemos en el tiempo a la región de Kalos, Ciudad Fractal. Ash venía de tocar fondo. Literalmente estaba en depresión después de perder contra Edel, o Wulfric en inglés, y contra Jota. Se fue a caminar solo por el bosque errante, totalmente quebrado por no poder dominar la transformación con Greninja. Y acá es donde entra el cine puro. Serena lo va a buscar. Lo ve rindiéndose y le tira bolitas de nieve en la cara, gritándole que ese no es el Ash del que ella... Bueno, o sea, digamos, el Ash que ella admira. Esa pelea fue el cachetazo que él necesitaba. Al día siguiente, Ash vuelve al gimnasio, se sincroniza al 100% con su inicial de agua, creando al Ash Greninja perfecto, y destroza a Mega Abomasnow. Edel le entrega el culo y después la medalla iceberga. Perdón, se me cruzaron los cables. Bueno, y esa, mi querido Amici, fue la última vez en la historia que Ash Ketchum hizo su clásica pose de victoria con una medalla oficial. El fin de una era. Alola, Journeys y la estafa de los gimnasios. Porque después de Kalos nos estafaron. En Alola eliminaron los gimnasios y nos metieron el recorrido insular con los cristales Z. Ah, pero pará. Sí hubo un gimnasio en Alola. El gimnasio kantiano en Ciudad Mali. Ash pelea contra Ryuki, gana y ¿qué le dan? Una medalla de cartón con la cara de Meltan. Nos tomaron el pelo de una manera increíble. Y en viajes Pokémon la cosa fue peor. Ash viaja por todo el mundo. Vuelve a entrar a los gimnasios oficiales de Carmín contra Vizques. En Pueblo Ladera contra Judith, la Yudoka. En Marina contra Electro. Y en Artejo contra Roy. Y les gana a Tutis. Pero como estaba en la Serie Mundial de Coronación, no le daban medallas. Solo le daban puntitos para un ranking en el celular. Una pelotudez. Mientras tanto, veíamos a personajes secundarios como Berto, el que te dejó el culo abierto. Perdón, me refui al pasto. Veíamos a Berto y Marnie en Galar ganando medallas fuera de pantalla. A nosotros nos robaron la Satisfaction. Un matecito necesario. La yerba me calma la bronca. Y perdona que frene un segundito, pero escuchame una cosa. Si te está gustando toda esta investigación y querés ayudar a tu waifu investigadora a domar al algoritmo, deja tu like ahora ya mismo y suscríbete a la guarida activando la campanita. Es gratis y me recontra va a requete ayudar a seguir trayendo estos Anipoke documentales solo para vos. Anipoke documentales solo para vos. ¿Ya le diste like? Qué groso que sos. Avanti. El historial contra Misty y el paralelismo de Iris.
Para compensar la falta de medallas reales, la franquicia nos empezó a regalar batallas de gimnasio no oficiales que valen oro y plata. Como cuando la clase de Alola viajó a Kanto y pelearon contra Brook y Misty. Pero frenemos en Misty. Si analizamos el historial de batallas entre ellos dos, Misty le dio una paliza histórica a Ash. Su primera batalla de gimnasio oficial en el capítulo 7 nunca terminó por culpa del equipo Rocket. Pero después compitieron por Togepi y aunque Bulbasaur venció a Psyduck, Misty se quedó con Togepi. Ash apenas le ganó cuando pelearon por Totodile. Después, en la Copa Remolino, Misty lo recontra destrozó usando a Psyduck. Y años después, en la miniserie final, volvieron a pelear por un Clauncher. Y volvió a hacerle la cola a Misty. La líder de Kanto lo tiene de hijo al campeón mundial. Y ojo, porque esto tiene un paralelismo espectacular con Iris. Ash nunca peleó contra Iris en un gimnasio durante la saga de Unova, pero la acogida se la dio durante el Campeonato Mundial Junior. Fuera de eso, ellos recién se enfrentaron oficialmente en la serie Viajes, en el gimnasio de Opelucid, cuando ella ya era campeona con chanclas y todo. ¿Y sabés qué tienen en común Iris y Misty? Que las dos ganaron sus competencias más importantes usando sus Pokémon más problemáticos. Misty ganó en la Copa Remolino gracias al dolor de cabeza de Psyduck. E Iris ganó toda entera la Copa Junior gracias a que su Excadrill y Dragonite rebeldes se dignaron a atacar. Las pibas de tipo agua y dragón son intocables. Además de eso, háganme acordar que tengo un nuevo video en mente hace bastante tiempo sobre la utilidad de las Pokéchicas en sus regresos y cómo Iris habría influido sobre Serena si volvía en Kalos. El forro de Pluvio y el robo del Amur Shipping. Pero hablando de tipo agua, hablemos del peor troll de toda la saga Viajes. El forro de Pluvio, o guaguayas en el doblaje. Ash se lo cruza en Joen. El franchute lo obliga a tener una batalla de gimnasio larguísima, completamente en contra de la voluntad de Ash. Ash lo aplasta y el amanerado le ofrece un trato. ¿Te doy el culo o la medalla lluvia? Y Ash, que nunca tiene memoria, esta vez sí recordó que ya había ganado años atrás la medalla contra Juan Galano, el que te la puso por el... ¡Lenguaje! Cuestión que Ash declinó recibir la medalla de nuevo. ¿Pero sabes por qué odio esta batalla? Porque mientras Ash perdía el tiempo peleando por una medalla repetida, Chloe lo estaba esperando y estaba junta a Serena. Si Guaguaguagualas no se metía en el medio, Ash se hubiera reencontrado con Serena horas antes de tomar ese maldito barco. Nos robaron un capítulo entero de interacción del Amur Shipping por culpa de una batalla de relleno con el rosca floja de Pluvio. Imperdonable. El regreso de Paul y la nueva era. Por suerte, Viajes también nos dio joyas al nivel de diamantes y perlas, como el regreso de Paul. Paul vuelve en Kanto y le da a Ash una batalla no oficial para ayudarlo a entrenar antes del torneo de los 8 maestros. Y mira el equipo que usa: Garchomp, Metagross y Gyarados. Literalmente los Pokémon estrella de los campeones Cynthia, el Papo Steven y Lance. En ese capítulo nos enteramos que Paul está casado con hijos, maneja Uber, se suscribe a mi canal, ve mis videos los sábados. Pero también está en camino a ser líder de gimnasio. Muchos creen que será el líder del gimnasio Veilstone, es decir, Rocabelo en Sinnoh, su ciudad natal. Pero pensalo mucho, muy demasiado fríamente. Paul estaba en Kanto y su equipo principal, Torterra, Gliscor, Nidoking, Gastrodon y de Yapa Garchomp. ¿Notás un patrón particular entre todos esos? Exacto. Tiene una base espectacular de tipo tierra.
Mi teoría acá en la guarida es que Paul está en Canto porque va a heredar el gimnasio de Ciudad Verde. El gimnasio de tipo tierra que dejó vacío Giovanni y que no están usando ni Gary ni Adat actualmente. Paul como el jefe final de Canto, cine puro. Incluso tiene un as para cubrir resistencias al tipo tierra y cubrir sus debilidades, haciendo mierda a los voladores y al tipo agua con su mega recontra Electivire. Al menos al inicio de la saga Horizontes, las cosas por poco volvieron a la normalidad. Vimos a Liko transpirar y sufrir para pelear en el gimnasio de tipo bicho contra Araceli, demostrando que el respeto por la cultura de los gimnasios Pokémon sigue vivo. Enterarte de todas estas estafas con las medallas te deja medio recalculeando, ¿no? Pero te aseguro que esto no es nada comparado con los guionazos que se mandaron para sacarle las ligas a Ash. Hacé clic en este video que te dejo acá en pantalla para ver la verdad oculta sobre Tobías y la trampa de Sinnoh. O pasate por este otro para ver cómo nos estafaron en New Nova. Elegí el que más bronca te dé. Te espero ahí, mi querido investigador, o Dora. ¡Chao! ¡Au! ¿Qué miras? La recalcada de tu hermano. Steve, mala palabra, dile algo. Eden le entrega al culo y después la medalla iceberga. Nos vemos ahí, Pokémonada. ¡Chao! ¡Au! Guau, 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 Wallace en el doblaje.